¿Cómo un pedazo de tierra tan estrecho pudo ser escenario de conquistas faraónicas, batallas bíblicas y guerras modernas que aún hoy deciden el destino de Medio Oriente? La Franja de Gaza, ese corredor costero de poco más de 40 kilómetros de extensión, fue codiciada por faraones, reyes, emperadores y generales. Hoy es uno de los lugares más densamente poblados del planeta, sitiado y en constante tensión. En este viaje vas a conocer la historia completa de Gaza, desde los primeros asentamientos humanos en la Edad del Bronce hasta el torbellino de los días actuales. Una travesía de más de 3 milenios condensada en solo unos minutos. Pero antes de continuar, suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte ninguna de nuestras próximas travesías que el tiempo intentó enterrar. Y cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad y de qué país nos estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llegan los ecos del pasado. Imagínate hace más de 4000 años, entre caravanas cargadas de especias, metales y tejidos, cruzando la estrecha franja costera que unía Egipto con Mesopotamia. Ese camino, más tarde llamado la Vía Maris, era la columna vertebral del mundo antiguo. En Gaza, entonces apenas una ciudad amurallada, surgía como parada obligatoria, mercado, puesto de descanso y vigilancia militar. Pero ¿acaso prosperar en una encrucijada no es también firmar su propia sentencia de muerte? Las primeras huellas humanas en Gaza se remontan a la Edad del Bronce Medio, cerca de 2000 años antes de Cristo. Pueblos cananeos cultivaban sus tierras fértiles y aprovechaban su costa privilegiada. Para ellos era tierra de abundancia, puerto natural y refugio seguro. Pero la prosperidad siempre despierta codicia. Los reinos vecinos no veían solo casas y campos, sino un premio estratégico, un trofeo de conquista que debía ser tomado a cualquier costo. En el siglo XV a.C., los faraones del nuevo imperio egipcio extendieron su poder hasta Canaán. Gaza fue incorporada como centro administrativo y militar, punto vital en la defensa de la frontera. Las cartas de Amarna, escritas en arcilla en el siglo XIV a.C., ya mencionaban a Atzatu como pieza clave en intrigas diplomáticas. Gaza no era solo una ciudad, era parte del juego de traiciones que decidía quién gobernaba Oriente. Para Egipto, controlar Gaza era controlar la puerta del creciente fértil. Se levantaron fortalezas, se exigieron tributos y se estacionaron soldados. Tropas partían de Gaza para enfrentar a los hititas en el norte, llevando consigo los recursos de la ciudad. En cada campaña, Gaza era drenada para sostener guerras lejanas. Dejó de ser hogar para convertirse en engranaje de un imperio que exprimía su fuerza hasta agotarla. En el siglo XII a.C., el colapso de la Edad del Bronce arrasó el Mediterráneo. Sequías, invasiones y migraciones pusieron fin al poder egipcio sobre Canaán, y Gaza una vez más se convirtió en un vacío codiciado. ¿Quién llenaría ese hueco de poder? ¿Quién se atrevería a tomar la ciudad que custodiaba las rutas del mundo antiguo? La respuesta vendría del mar. Pueblos extranjeros surgieron de las olas, trayendo armas de hierro y el sabor de la venganza. Serían recordados como los filisteos, y Gaza se transformaría en la joya de su confederación de ciudades-estado. Si antes la ciudad había sido la muralla de los faraones, ahora se convertiría en escenario de guerras bíblicas, donde traición y muerte se entrelazarían con historias que todavía resuenan hasta nuestros días. Esos pueblos, que la tradición llamaría los pueblos del mar, traían armas de hierro y un hambre de conquista que incendiaría toda la región. Gaza, debilitada por la caída de Egipto, era el blanco perfecto. Entre esos pueblos destacaban los filisteos, de probable origen egeo. No pidieron paso, lo tomaron por la fuerza. En pocos años establecieron su confederación de 5 ciudades-estado, la llamada Pentápolis Filistea, Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat
y Gaza. Esta última se convertiría en uno de sus principales bastiones, guardando la entrada sur de la región. Gaza dejaba de ser satélite egipcio para transformarse en capital de una nueva identidad guerrera. Los filisteos sobresalían por su tecnología militar. Sus armas de hierro superaban al bronce usado por sus vecinos, garantizando ventaja en los campos de batalla. Agricultores cananeos fueron obligados a convivir con guerreros extranjeros que no solo dominaron sus tierras, sino también sus rutas comerciales. Gaza, de centro de paso, se transformó en fortaleza de conquista. Pero ¿cuánto tiempo puede prosperar una ciudad cuando vive rodeada de enemigos? La rivalidad con los israelitas se volvió el eje de la narrativa regional. Textos bíblicos, escritos siglos después, registran enfrentamientos sangrientos entre filisteos y hebreos. Es en ese contexto donde surge la figura legendaria de Sansón, el juez israelita que habría devastado campos filisteos y se enamoró de Dalila, cuya traición llevó a su captura. Gaza es citada como escenario de su muerte, cuando habría derribado las columnas del templo sobre sí mismo y sus enemigos. Mito o realidad, la historia reflejaba la esencia de la ciudad, venganza y muerte siempre tomadas de la mano. Pero más allá de las batallas narradas en las Escrituras, Gaza también prosperaba bajo el dominio filisteo. Su ubicación garantizaba intenso comercio marítimo y terrestre. Comerciantes llevaban aceite, vino y telas hasta Creta y Chipre, mientras caravanas cruzaban el desierto rumbo a Egipto. La ciudad era un faro de riqueza, pero su prosperidad alimentaba la envidia de sus vecinos. Cada transacción comercial llevaba consigo el veneno de la posible traición. Los filisteos no eran solo guerreros, dejaron huellas culturales duraderas. Sus dioses, como Dagón, recibían templos monumentales. Su cerámica de estilo egeo se difundió, distinguiéndolos de los pueblos locales. Gaza se convertía en un mosaico de culturas, pero también en un recordatorio de que quienes llegaban por mar no venían en paz. Cada nuevo templo construido era también una advertencia. Este territorio había sido conquistado con sangre. Sin embargo, ningún imperio permanece intacto. A partir del siglo VIII a.C., el poder filisteo comenzó a ser desafiado por una fuerza mucho más brutal, el imperio neoasirio. Gaza, una vez más, sería puesta a prueba. ¿Sería leal a su confederación o entregaría sus llaves al invasor para evitar la destrucción? Esa era la encrucijada eterna de la ciudad. Resistir y enfrentar la muerte, o ceder y vivir bajo nueva conquista. Así, la era filistea marcó a Gaza como un lugar de símbolos bíblicos, guerras implacables y prosperidad amenazada. La ciudad pasó a cargar una identidad propia, ni egipcia ni cananea, sino filistea. Y en el corazón de esa identidad estaba la certeza de que tarde o temprano la venganza de los imperios llegaría. Al fin y al cabo, en Gaza, toda gloria es solo el preludio de una caída. A partir del siglo VIII a.C., Gaza sintió el peso del imperio neoasirio. Reyes como Tiglat-Pileser III y Sennacherib impusieron tributos en grano, oro y caballos. Los jefes locales, divididos entre resistir y negociar, vieron en la traición un recurso para sobrevivir. Pero los asirios no perdonaban. Quien se atrevía a conspirar era ejecutado y expuesto en la plaza pública. Gaza aprendió, una vez más, que la venganza imperial era tan rápida como cruel. En el siglo VII a.C., los asirios fueron sucedidos por los neobabilonios. Nabucodonosor II, el mismo que destruyó Jerusalén en 586 a.C., tomó Gaza y la convirtió en un puesto militar estratégico. Deportaciones, saqueos y ejecuciones marcaron la época. La ciudad, ya acostumbrada a cambiar de dueños, se transformaba ahora en fortaleza de frontera babilónica. En Gaza, cada nueva conquista significaba más sangre derramada.
A mediados del siglo VI a.C., los persas llegaron bajo Ciro, el Grande, y Gaza pasó a formar parte del vasto imperio aqueménida. Por primera vez en siglos, la ciudad experimentó relativa estabilidad. El comercio floreció. Caravanas cruzaban sus calles rumbo a Egipto y mercaderes se enriquecían. Pero incluso esa prosperidad tenía un precio: la sumisión a gobernadores persas y la obligación de sostener campañas militares lejanas. Gaza conocía la riqueza, pero también el miedo constante a la próxima conquista. Esa conquista llegó en el año 332 a.C., cuando Alejandro, el Grande, avanzó por el Levante tras derrotar a Tiro. Gaza se atrevió a resistir el asedio macedonio por 2 meses enteros. Fue un error fatal. Sus murallas fueron tomadas por la fuerza, miles fueron masacrados y otros vendidos como esclavos. Alejandro ordenó castigos ejemplares para dejar claro que ninguna ciudad podía desafiar su marcha. Gaza, una vez más, fue reducida a ruinas por la furia de un conquistador. Tras la caída, Alejandro integró Gaza a su naciente imperio, reconstruyó sus fortificaciones y dejó guarniciones griegas para controlar el territorio. La ciudad fue helenizada. Nuevas prácticas culturales, lengua griega y templos dedicados a divinidades extranjeras surgieron junto a las tradiciones locales. Para muchos habitantes era otra identidad impuesta. La conquista no era solo militar, sino también simbólica. Sin embargo, la gloria de Alejandro fue breve. En el año 323 a.C., aún joven, murió en Babilonia, dejando atrás un imperio inmenso y sin sucesor claro. Gaza, como tantas otras ciudades, se convirtió en pieza de disputa entre sus generales. Lo que parecía un triunfo eterno se deshizo en traiciones y guerras internas. A comienzos del siglo III a.C., Gaza se volvió escenario de la rivalidad entre los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Cada dinastía reclamaba la herencia de Alejandro, y la ciudad, una vez más, era el premio. Tropas se sucedían, banderas cambiaban, y cada victoria traía consigo venganza sobre los vencidos. La vida en Gaza se hacía de rápidas reconstrucciones, seguidas por nuevas destrucciones. Así, la muerte de Alejandro no trajo paz, sino que inauguró siglos de inestabilidad. Gaza ya no era solo una ciudad estratégica, era un trofeo disputado entre herederos de un imperio que nació de la conquista y murió con su creador. Y con cada cambio de señor, la población local pagaba el precio, ya en sumisión, ya en muerte. Gaza seguía siendo la encrucijada inevitable de la historia. En el siglo I a.C., tras las campañas de Pompeyo, Gaza fue incorporada al vasto dominio de la República Romana. La ciudad, que por siglos había sido devastada, renació bajo el orden romano. Se abrieron caminos, florecieron mercados y se levantaron anfiteatros. Gaza se hizo famosa por su escuela de retórica, atrayendo estudiantes de toda la región. Era un raro período en que la conquista no significaba solo muerte, sino también prosperidad. En el siglo I después de Cristo, bajo el Imperio Romano, Gaza prosperaba como centro de comercio. El puerto recibía caravanas provenientes de Arabia con incienso y especias que eran redirigidos hacia los mercados del Mediterráneo. Esa riqueza transformaba a la ciudad en símbolo de poder, pero también en blanco de envidia. ¿Hasta qué punto puede crecer una ciudad sin atraer la venganza de sus rivales? La respuesta llegaría con los cambios religiosos del imperio. El siglo III después de Cristo trajo inestabilidad. Crisis políticas e invasiones sacudieron a Roma, y Gaza sintió los reflejos. Rebeliones locales y ataques de tribus vecinas amenazaron su seguridad. La lealtad al imperio era puesta a prueba constantemente. Para muchos habitantes, someterse a Roma parecía traición a las tradiciones locales, pero resistir era elegir la muerte. La ciudad se encontraba otra vez en el dilema eterno entre obediencia y ruina.
Cuando el cristianismo fue legalizado por Constantino el Grande, a inicios del siglo IV después de Cristo, Gaza se convirtió en escenario de disputas religiosas. Durante décadas aún resistió el avance de la nueva fe, manteniendo templos dedicados a dioses paganos como Marnas. Pero en el año 401 después de Cristo, por orden del emperador Arcadio, el templo de Marnas fue destruido y las iglesias comenzaron a dominar el paisaje urbano. Una nueva conquista, no de espadas, sino de cruces, había comenzado. La transición no fue pacífica. Muchos habitantes se negaban a abandonar a sus antiguos dioses, generando conflictos violentos. Hubo traiciones dentro de la propia élite local. Algunos líderes abrazaron el cristianismo a cambio de poder y privilegios, mientras otros fueron perseguidos y asesinados. La ciudad conoció la venganza en nombre de la fe, mostrando que, en Gaza, hasta la religión podía ser un arma de dominación. Bajo el Imperio bizantino, Gaza mantuvo importancia económica. Era un centro de producción de vino de alta calidad, exportado a todo el Mediterráneo. Esa prosperidad agrícola enriqueció a las élites locales, pero también generó desigualdad. Mientras unos celebraban banquetes en mosaicos lujosos, otros sobrevivían entre ruinas. ¿Hasta qué punto puede resistir la gloria de una ciudad cuando sus propias contradicciones internas la corroen? El cristianismo se consolidó en la región a lo largo de los siglos V y VI después de Cristo. Monasterios e iglesias se expandieron, y Gaza fue considerada un bastión de la nueva fe. Pero el imperio que sostenía ese orden comenzaba a debilitarse. Guerras constantes contra persas e invasiones de pueblos bárbaros drenaban recursos de Constantinopla. Medio Oriente se convertía en un campo abierto para nuevas potencias. Gaza, como siempre, era la primera línea de frente. En el siglo VII después de Cristo, la ciudad que había florecido bajo romanos y bizantinos estaba a punto de cambiar de manos una vez más. Ejércitos árabes musulmanes avanzaban, trayendo no solo nuevas armas, sino también una nueva fe. Gaza, encrucijada eterna, se preparaba para enfrentar otra conquista que redibujaría su destino por siglos, el nacimiento de la era islámica. En el siglo VII después de Cristo, tras las victorias árabes sobre los bizantinos, Gaza cayó ante los ejércitos musulmanes. El general Amr ibn al-As lideró las fuerzas que conquistaron la ciudad en el año 636. La transformación fue inmediata. Iglesias bizantinas dieron paso a mezquitas y la población local en su mayoría se convirtió al Islam. Para muchos fue más que sumisión, fue una nueva promesa de justicia e identidad común. Gaza se convirtió en uno de los primeros centros islámicos fuera de Arabia. La importancia religiosa de la ciudad creció cuando se difundió la creencia de que allí estaba enterrado Hashim ibn Abd Manaf, bisabuelo del profeta Mahoma. Su tumba transformó a Gaza en lugar de peregrinación. No era solo conquista militar, era apropiación simbólica. Lo que antes había sido emblema del cristianismo bizantino, ahora era recordado como marca de la fe islámica. Gaza consolidaba su posición como ciudad de la memoria y de la religión. Durante los primeros siglos islámicos, bajo los califatos Omeya y Abasí, Gaza prosperó como centro de comercio agrícola y cultural. Producía trigo, vino y aceite exportados hacia el mundo islámico en expansión, pero la prosperidad no eliminaba las tensiones. Conflictos tribales y disputas locales con frecuencia terminaban en traición y violencia. Gaza, como siempre, era encrucijada, lugar donde circulaban caravanas, pero también donde las rivalidades sangraban. En el siglo XI, el equilibrio fue roto con la llegada de las cruzadas. Para los caballeros cristianos de Europa, Gaza era punto vital en la ruta hacia Jerusalén. La ciudad cambió de manos varias veces, unas veces controlada por cruzados, otras por fuerzas musulmanas.
Cada reconquista venía acompañada de saqueo, muerte y venganza. Era un ciclo repetitivo. Banderas ondeaban al amanecer y eran arrancadas al anochecer mientras los habitantes sobrevivían entre masacres. En el año 1187, Gaza fue retomada por Saladino tras la batalla de Jatín. El sultán Ayubí devolvió la ciudad al control musulmán y restauró su función estratégica como fortaleza. Para muchos musulmanes, la victoria fue venganza contra siglos de cruzadas. Para los sobrevivientes cristianos, significó muerte o esclavitud. Gaza volvía a ser puente del Islam hacia Egipto y Siria. El siglo XIII trajo otra transformación. Los mamelucos, una dinastía formada por soldados esclavos de Egipto, consolidaron el dominio sobre Gaza. Bajo ellos, la ciudad renació como centro comercial gracias a la ruta que unía el Cairo con Damasco. Caravanas de peregrinos camino a la Meca pasaban por la ciudad trayendo movimiento y riqueza. Pero incluso esa prosperidad era vigilada por murallas levantadas para contener ataques y traiciones. En 1516, el Imperio Otomano derrotó a los mamelucos e incorporó Gaza a su vasto territorio. Bajo los otomanos, la ciudad conoció relativa estabilidad durante 4 siglos. Gobernada desde Constantinopla, mantuvo su importancia agrícola y comercial, pero perdió parte de su brillo estratégico. Aún así, Gaza nunca dejó de ser recordada como punto de paso entre Asia y África, promesa de riquezas o maldición de guerras. Al final del período otomano, Gaza era una ciudad que sobrevivía por la memoria de todo lo que había soportado: dioses cananeos, faraones egipcios, guerreros filisteos, emperadores romanos, cruzados y sultanes. Cada conquista dejaba ruinas, pero también semillas de resiliencia. Lo que Gaza aprendió en esos siglos fue simple y brutal. Nada permanece eterno, salvo la certeza de que la próxima guerra siempre está en camino. El año 1917 marcó un giro dramático. Durante la Primera Guerra Mundial, tropas británicas bajo el mando del general Edmund Allenby avanzaron por Medio Oriente contra el Imperio Otomano. Gaza, defendida con uñas y dientes por los turcos, resistió en 2 batallas sangrientas. Miles murieron en trincheras abiertas en la arena, pero en la tercera ofensiva los británicos vencieron. La ciudad cayó, una vez más, bajo conquista extranjera. La derrota otomana no fue solo militar, sino también política. Tras 4 siglos de dominio, los sultanes perdieron Gaza para siempre. La ciudad, que ya había presenciado la ascensión y caída de imperios, ahora se convertía en pieza de trueque en el nuevo juego global. La traición no vino de dentro, sino de fuera. Las promesas hechas por los británicos a los árabes durante la guerra fueron quebradas, reemplazadas por acuerdos secretos con potencias europeas. Con el fin de la guerra, la Liga de las Naciones concedió a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, que incluía a Gaza. Era el inicio de un período lleno de contradicciones. Por un lado, Londres prometía a los árabes independencia. Por otro, apoyaba al movimiento sionista y a la inmigración judía. Gaza, como siempre, estaba en el centro de la encrucijada. Una tierra pequeña, pero cargada de simbolismo, donde cada promesa rota alimentaba la llama de la venganza. Durante el mandato británico, la tensión entre comunidades árabes y judías en Palestina aumentó. Gaza recibía refugiados de aldeas vecinas y las calles se volvían escenario de protestas contra el gobierno colonial. El choque de culturas, identidades y expectativas recordaba los antiguos tiempos de invasiones, pero ahora con actores modernos, colonos, militares y diplomáticos. La ciudad, que ya había visto a Alejandro y a Saladino, ahora enfrentaba a Londres. En los años 30 del siglo XX, revueltas árabes sacudieron la región. En Gaza, manifestaciones contra el dominio británico fueron reprimidas con brutalidad.
La población local se sentía doblemente traicionada por perder su tierra ante la creciente inmigración y por ver sus protestas aplastadas por soldados extranjeros. Las prisiones se llenaban y la muerte rondaba las calles. Una vez más, Gaza era laboratorio de violencia política. Al mismo tiempo, la Segunda Guerra Mundial trajo nuevas presiones. Tropas británicas usaron Gaza como base militar contra el Eje, reforzando su importancia estratégica. Pero los habitantes locales poco ganaban con ello. La pobreza y la tensión social se profundizaban. Como en siglos pasados, Gaza entregaba hombres, tierras y rutas para guerras que no eran suyas, mientras su población pagaba el precio. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso la división de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Gaza debía formar parte del Estado árabe, pero al año siguiente estalló la guerra. Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, y Gaza recibió una ola de refugiados palestinos expulsados de sus aldeas, un evento que sería recordado como la Nakba, la catástrofe. Así, en el intervalo de apenas 3 décadas, Gaza pasó de ser un puesto otomano olvidado a epicentro de una tragedia moderna. Lo que antes eran batallas de generales e imperios, ahora se transformaba en lucha de pueblos por la supervivencia. La ciudad, que ya había enterrado a faraones, filisteos, romanos y cruzados, ahora enfrentaba una nueva realidad: ser un campo de refugiados en busca de dignidad. Y la historia mostraría que este sería solo el inicio de una larga secuencia de conflictos. El 14 de mayo de 1948, Israel declaró su independencia. Al día siguiente, ejércitos árabes invadieron la recién creada nación. La guerra fue brutal, y para los palestinos significó la Nakba, la catástrofe. Cientos de miles fueron expulsados o huyeron de sus hogares, muchos buscando refugio en Gaza. La ciudad, que ya había vivido invasiones faraónicas y cruzadas, se convirtió ahora en refugio de un pueblo despojado. El precio de la guerra se pagaba en hambre y muerte. La Franja de Gaza, según el plan de la ONU, debía integrar un Estado árabe. Pero tras el conflicto, cayó bajo administración militar egipcia. Entre 1948 y 1967, el territorio se transformó en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Campos de refugiados fueron levantados a toda prisa, donde miles vivían bajo tiendas improvisadas. El trauma de la expulsión se mezclaba con el sentimiento de traición. ¿Cómo podía un pueblo entero ser despojado de su tierra en tan poco tiempo? Durante esas 2 décadas de dominio egipcio, Gaza fue gobernada con mano firme. Egipto no anexó el territorio, pero lo mantuvo bajo control militar. Para muchos palestinos era como vivir bajo tutela, sin Estado, sin ejército propio, sin autonomía. Las calles hervían de frustración, y el deseo de venganza crecía entre jóvenes que soñaban con reconquistar lo perdido en 1948. La Franja de Gaza se convertía en un barril de pólvora. En junio de 1967, la Guerra de los 6 días lo cambió todo. Israel lanzó ataques relámpago contra Egipto, Siria y Jordania, conquistando la península del Sinaí, las colinas del Golán, Cisjordania y la Franja de Gaza. En apenas 6 días, el mapa de Medio Oriente fue redibujado. Gaza, una vez más, pasaba de mano en mano, sometida a la conquista militar de un nuevo poder. La ocupación israelí transformó radicalmente el territorio. Se levantaron puestos militares, colonias judías comenzaron a instalarse y la población palestina fue sometida a estrictas reglas de vigilancia. Gaza, que siempre había vivido bajo el dilema de resistir o ceder, ahora enfrentaba a un ocupante con recursos tecnológicos y militares muy superiores. El ciclo milenario de dominación recomenzaba. Y, como en todos los imperios anteriores, la resistencia no tardaría.
Durante los años 70 y 80 surgieron grupos de resistencia palestinos dentro y fuera de la Franja de Gaza. El territorio se volvió refugio de facciones armadas que buscaban venganza contra Israel. Atentados, ataques y represiones violentas marcaron la época. Gaza, que había sido encrucijada de imperios, se transformaba en campo de batalla urbana, donde cada esquina era posible emboscada y cada noche presagio de muerte. La ocupación israelí también alteró la economía y la vida cotidiana. Muchos palestinos eran autorizados a trabajar en Israel, pero siempre bajo estricto control. Gaza dependía del vecino que también era su ocupante. Esa relación ambigua, marcada por necesidad y resentimiento, recordaba los tiempos antiguos, cuando mercaderes hacían negocios en mercados vigilados por soldados extranjeros. El pasado parecía repetirse en espiral. Al final de la década de los 80, la paciencia se agotaría. La tensión acumulada por décadas de ocupación y despojo estallaría en rebelión abierta. Así como en los tiempos bíblicos y en las conquistas imperiales, Gaza demostraría que no acepta ser solo una pieza de tablero. El levantamiento popular estaba a punto de transformar a la ciudad en símbolo mundial de resistencia. Era el preludio de la primera intifada. En diciembre de 1987, en un campo de refugiados de Gaza, un accidente de tránsito que involucró vehículos israelíes encendió la llama de la revuelta. El episodio fue la chispa de la primera intifada. Durante años, palestinos marcharon en protestas, levantaron barricadas y lanzaron piedras contra soldados. La revuelta se extendió como fuego, mostrando al mundo que Gaza no aceptaría la ocupación en silencio. El grito de resistencia se mezclaba con el sonido de disparos y muertes diarias. La intifada no era solo guerra abierta, sino también desobediencia civil. Huelgas, boicots, escuelas clandestinas. Cada gesto era un desafío contra el poder israelí. Pero la respuesta llegó con mano de hierro. Las cárceles se llenaron, líderes fueron perseguidos y barrios enteros sitiados. La Franja de Gaza se volvió sinónimo de insurrección y su población pagaba el precio en sangre. Como tantas veces en su historia, venganza y represión se convirtieron en rutina. La presión internacional llevó a la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Por primera vez, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina se reconocieron mutuamente. Fue creada la Autoridad Palestina, que debía administrar Gaza y partes de Cisjordania. La promesa era de paz. Pero en Gaza, la esperanza convivía con la desconfianza. Al fin y al cabo, ¿cuántos tratados anteriores habían terminado en traición y muerte? El optimismo duró poco. En el año 2000, tras la visita provocadora de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, estalló la segunda intifada. A diferencia de la primera, esta fue mucho más violenta. Atentados suicidas, bombardeos y operaciones militares arrasaron barrios enteros de Gaza. El territorio se convirtió en campo de batalla permanente y en cada ciclo de violencia la conquista parecía más lejana que nunca. En 2005, Israel tomó una decisión unilateral, retiró sus tropas y evacuó a cerca de 8.000 colonos judíos de la Franja de Gaza. Para algunos era el inicio de una nueva era, para otros solo un cambio de táctica. Gaza estaba libre de colonos, pero aún cercada por mar, aire y fronteras. El control seguía en manos de Israel y en parte de Egipto. La sensación de victoria se mezclaba con el sabor amargo de un nuevo aislamiento. Al año siguiente, 2006, elecciones legislativas palestinas dieron la victoria a Hamás, grupo islámico militante. El triunfo en las urnas fue impugnado por el partido rival, Fatah, lo que llevó a enfrentamientos sangrientos. En 2007, Hamás asumió el control exclusivo de la Franja de Gaza, tras expulsar a Fatah en batallas que dejaron muertos en las calles.
Era otro capítulo en la historia de traiciones internas que siempre marcaron a Gaza. La reacción fue inmediata. Israel y Egipto impusieron un bloqueo estricto sobre Gaza. El flujo de bienes y personas pasó a ser controlado al extremo. El territorio se convirtió en una prisión a cielo abierto, con casi 2 millones de habitantes confinados en 40 kilómetros de extensión. Escasez de energía, agua potable y medicinas empezó a dictar la vida diaria. Gaza se volvía ejemplo vivo de cómo una conquista política también podía significar aislamiento y muerte lenta. Desde entonces, conflictos recurrentes marcaron el territorio. Operación Plomo Fundido en 2008, Pilar Defensivo en 2012, Margen Protector en 2014. Cada ofensiva dejaba cientos, a veces miles de muertos, además de barrios enteros en ruinas. Gaza, el antiguo entrepuesto de las rutas de imperios, se había transformado en sinónimo mundial de destrucción y resistencia. El clímax de su historia no era solo una batalla, era la repetición eterna de un asedio que nunca termina. Hoy, la Franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. En poco más de 40 kilómetros de extensión viven más de 2 millones de personas. La mayoría son descendientes de los refugiados de la Nakba de 1948. Niños nacen en campos de refugiados que ya tienen más de 70 años de existencia, sin haber conocido otra realidad fuera del asedio. Gaza es un territorio joven, pero con heridas antiguas que nunca cicatrizan. El bloqueo impuesto desde 2007 transformó la vida diaria en supervivencia. La electricidad falla por largas horas del día, el agua potable es escasa y los hospitales funcionan en condiciones precarias. El desempleo alcanza niveles altísimos, superando el 50% entre los jóvenes. Gaza, que en otro tiempo fue entrepuesto de rutas y centro de comercio internacional, hoy lucha por mantener viva a su población bajo condiciones mínimas. ¿Cómo puede una tierra que fue cruce de imperios reducirse a una prisión a cielo abierto? Los conflictos armados son recurrentes. Bombardeos, incursiones militares y ataques con cohetes se volvieron rutina. En cada ciclo de violencia cientos mueren, barrios enteros son devastados y el trauma colectivo se profundiza. Gaza vive bajo la sombra constante de la muerte, sin tiempo de reconstruirse antes de que comience la siguiente ofensiva. Como en el pasado, la ciudad sigue siendo escenario de venganza y conquista, solo que ahora transmitida en vivo al mundo. Pero Gaza también es símbolo de resistencia. A pesar de la miseria, su población mantiene escuelas, universidades y proyectos culturales. Jóvenes estudian, sueñan y crean arte en medio de los escombros. Es la misma resiliencia que antaño permitió a cananeos, filisteos y musulmanes sobrevivir a imperios. El destino parece repetir un patrón. Gaza nunca se rinde del todo, aunque cada generación quede marcada por muerte y traición. Líderes mundiales visitan la región, tratados se firman y promesas se hacen, pero casi siempre terminan en frustración. ¿Cuántos acuerdos deberán romperse aún? ¿Cuántos discursos de paz esconden, en realidad, cálculos de poder? Gaza permanece como espejo incómodo para el mundo, un recordatorio de que las fronteras de la modernidad no siempre superaron las lógicas crueles del pasado. Entre ruinas también surgen paradojas. Gaza exporta talentos, médicos, artistas, intelectuales, pero al mismo tiempo ve a muchos de los suyos aprisionados por la imposibilidad de salir. Cada salida permitida es una excepción, cada viaje un milagro. Es como si la ciudad estuviera condenada a ser al mismo tiempo cuna de vida y cementerio de esperanzas. La encrucijada histórica que la definió desde la Vía Maris aún late bajo el polvo de drones y tanques. El futuro de Gaza sigue siendo una incógnita. ¿Podrá existir un Estado palestino soberano?